De noticias en Televicentro para Honduras y el mundo. A continuación, el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros nuevamente en otro programa de Frente a Frente. Le damos la bienvenida a este que es el segundo programa del 2020 y tantos temas que hay que abordar, tantos temas que se pueden tocar para buscar en alguna medida soluciones a las problemáticas que son numerosas las que tiene el país, pero también insistimos y arrancamos el primer programa del 2020, que también hay esperanzas, pero que también hay expectativas. Pero hay un tema que ha llamado poderosamente la atención y que también pues desencadena en una profunda preocupación y tiene que ver con lo que pasó al cierre del año 2019, donde la cifra de muertes de mujeres de manera violenta pues, fue alarmante. 290 mujeres en números que algunos dicen se quedan cortos, que son números moderados. Y también estamos hablando de estadísticas donde habla que cada 16 horas se asesinó una mujer en Honduras y donde Honduras tiene números que preocupan. Por ejemplo, estaba entrando a revisar en el internet y aparece Honduras entre los primeros 20 países del mundo donde hay más violencia contra la mujer. Honduras aparece en la 11ª posición. Y eso es alarmante, eso es preocupante. Algunos podrían decir de repente, hombre, es un tema trillado. Vean, esto es una profunda preocupación, no tanto por lo que nos expone ante el mundo como un país que es de los primeros en tener los mayores índices de violencia contra la mujer, sino que también el hecho de que se están yendo en contra de un sector, vean, que a través del tiempo ha sido vulnerable en el país, que ha sido marginal, que lo han tenido a la orilla. Así que este tema jamás será trillado. Y vean, eso es en el año que pasó, pero cuando arrancamos el 2020, justamente allá a las 6 de la mañana del 2020, cuando todavía muchos de los hondureños aún estaban en sus camas, muy pocos estaban de pie, ya se reporta la estadística oficial de que hay 5 mujeres que han muerto de forma violenta. Y esto en números que uno conoce. Así es que este es el tema del día de hoy y ya estaremos planteándoles y adelantándoles la interrogante que tendremos alrededor de esta situación. En tanto, le damos la bienvenida a nuestras invitadas para que podamos abordar este tema, conocer la problemática más de fondo, porque ellas trabajan muy de cerca con esta situación. Y tengo aquí a Glenda Ayala, que es la comisionada del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, que también aprovecharemos para entrar un poco a saber qué es lo que está pasando en las cárceles en general, pero también en las cárceles de mujeres. Y también ellas que conocen muy de cerca esta problemática que desencadena que muchas mujeres, pues de sus casas, en el entorno que se mueven, pues terminan a veces involucradas en situaciones en las que al final terminan con una condena o una cárcel. También ya les presentaré a Merlin Eguiguren, que es del Movimiento de Mujeres Visitación Padilla, y a Dilcia Sánchez. Ya las ven ustedes en pantalla. Así es que saludo a Glenda Ayala del CONAPREM. Glenda, buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad que se me brinda para poder compartir un poco las preocupaciones que como Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura tenemos enfocados en el tema de mujer, ¿verdad? Sobre todo en el tema de las mujeres privadas de libertad, que constituye un sector de la población en condición de vulnerabilidad y que muchas veces están invisibilizadas en estos centros penitenciarios, siendo que los centros penitenciarios, desde su estructura y todo lo que deviene su asistencia, han sido pensados
pensados para los hombres y no para las mujeres, lo que ya constituye una gran barrera para que se garanticen los derechos fundamentales a esta población. Glenda, y en el caso de las cárceles, es una verdadera tragedia lo que pasa con las mujeres que terminan en las cárceles. Bueno, antes de que lleguen ahí, en todo ese proceso que se le sigue el proceso judicial y cuando están dentro de ellas. Vamos a abordar y ahondar en ese tema porque, vea, yo he conocido experiencias que dan frío de lo que pasa, de cómo las mujeres terminan atrás de una reja, terminan en la cárcel y luego el proceso que llevan dentro de la cárcel. Ya lo haremos y ahondaremos acerca de esa temática. Merlin Eguigure, pues les decía que era del movimiento de Mujeres Visitación Padilla. ¿Y hace cuánto tengo de conocer a Merly en esta tarea? Vean, más de 20 años, cuando con doña Gladys Lanza, una luchadora permanente por los derechos de la mujer, y bueno, no se cansa porque cada vez tienen mucho más material para hablar de este tema, y supongo que cada día es mucha más la preocupación. Merly, buenos días. Así es, buenos días Ulises, gracias por la oportunidad de estar en este importante espacio. Creo que, como usted bien lo decía en su introducción, Ulises, este nunca debería ser un tema marginal en ningún medio de comunicación, puesto que como medios ustedes tienen un papel fundamental para prevenir la violencia contra las mujeres, y creo que este también es un reto que ustedes deben revisarse y plantearse en este inicio del 2020. La licenciada Dilcia Sánchez es representante de la Asociación Calidad de Vida, que también es una organización preocupada, interesada por la situación que pasa y que sigue pasando a las mujeres en el país, licenciada. Así es, buenos días, Ulises. Es un tema realmente preocupante, ¿verdad? Desde la Asociación Calidad de Vida, que trabaja con mujeres víctimas de violencia, sus hijos y sus hijas, en situación de refugio, ¿verdad? También, porque aportamos también como asociación el involucrar a los refugios dentro de la misma para apoyar a las mujeres. Entonces, es un tema que para nosotros es duro. Correcto. Ya vamos a hacer reparar, me dicen, el audio para que podamos mejorar, porque sí tenemos algunos problemitas. Entonces, en tanto, le damos... o desarrollamos este tema que tiene que ver con la mujer. Y en el caso, Merlin, de lo que hablan de esas estadísticas que nosotros miramos, pero estas son las estadísticas oficiales, pero hay estadísticas que no se conocen, que sí son mucho más preocupantes, Merlin. Sí, fíjese que en realidad conocemos las estadísticas oficiales, pero siempre hay datos que no llegan oportunamente a las estadísticas oficiales. Yo recuerdo precisamente allá en su departamento, cuando trabajábamos con las mujeres hace algunos años, que ellas nos decían, por ejemplo, que allá existe en algunas comunidades donde las autoridades no están presentes y no están cerca, no pueden esperar que llegue medicina forense a hacer el levantamiento del cadáver, y lo que hacen es levantarlo, enterrarlo, y hasta que la gente tiene la posibilidad de ir a la cabecera municipal, van y hacen el reporte de la muerte. Entonces no es, por lo general, las cifras siempre están en falta con las mujeres. Nosotros dábamos, por ejemplo, datos y veíamos que del 2001 al 2019, 6.000 mujeres murieron de manera violenta y como resultado de femicidio en este país. Y lo más preocupante de esto es que la mayoría no se investigan, están en la impunidad. Yo sé que a las autoridades no les gusta que uno diga que están en la impunidad, porque ellos siempre dicen están en investigación. ¿Qué porcentaje, Merlin, está? Nosotras siempre decimos que entre el 95 y 96%. Este año el Alto Comisionado de Derechos Humanos presentó su informe, y en ese informe decía que apenas en el año 2018 13 casos de muerte violenta de mujeres y femicidio habían sido judicializados. ¿Qué significa eso? Que el año anterior... ¿13 de cuántos? Eso, que el año pasado hubieron 383 femicidios y se llevaron 13 a los tribunales. Lo que no tenemos la certeza es si esos 13 eran del año anterior o venían sumados de los años anteriores. O sea, la deuda con las mujeres que tiene este país es enorme en el tema de investigación. Creo que ahí está el punto toral. Mientras no haya investigación, no podemos llevar a los asesinos a la cárcel, y siguen caminando al lado
de nosotras en todos los espacios donde nos movemos. Bueno, y hay una estadística también que refleja sobre todo en estas 390 víctimas mortales, mujeres del 2019, que la mayoría de ellas, en su gran mayoría, son mujeres que murieron a manos de su pareja sentimental. Así es. O sea, ¿qué tienen en sus casas? ¿Una pareja sentimental, un esposo o un enemigo? Un asesino. Un asesino, porque vean en qué termina toda esta situación. Y es que creo que este es un problema muy serio, que este país no está revisando. Mire, Ulises, a los hombres se les educa para pensar que las mujeres, cuando entablamos una relación con ellos, pasamos a ser parte de su propiedad y que pueden decidir sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro pensamiento, sobre nuestra vida. Y entonces, cuando una mujer decide que ya no quiere vivir con esta pareja porque ya no se entienden, porque ya no hay amor, porque hay mucho maltrato, porque hay violencia, y decide separarse, el hombre no acepta esa separación y la busca hasta que la mata. Entonces, ese es un tema importante. El observatorio mencionaba, el observatorio de la universidad mencionaba que en 2019, en octubre, estaba mencionando que el 60% de las muertes violentas de mujeres y femicidio eran manos de sus parejas o exparejas. Ese es un dato altísimo y es preocupante, porque aquí siempre se le está queriendo buscar otra explicación a este problema. Bueno, y está claro la aclaración que me hacía Merly, que no está viviendo con su esposo, no está viviendo con su enemigo, está viviendo con un asesino, porque al final termina quitándole la vida. Pero, Glenda, para abondar este tema, porque ustedes trabajan también con este tema de las mujeres, esto está asociado, tiene una estrecha relación con el nivel de impunidad. Creo que me lo decía Merlin, de que andaba en el orden del 95 al 96%. Cuando se dan estos márgenes de impunidad, obvio que va a continuar en un país como el nuestro la violencia contra la mujer de manera galopante. Sí, es preocupante la situación que se da. De hecho, nosotros hacíamos una investigación como parte del mecanismo para la prevención en relación a los casos que se han judicializado, y la mayor parte de muertes que están enmarcadas dentro del tipo penal de femicidio son investigadas como homicidio y no como femicidio, que es otro factor determinante también que no permite una sanción que va acorde a la realización del acto, que ese menosprecio hacia el género de mujer. Entonces, estas situaciones son bastante preocupantes. Y habrá que hacer la diferenciación, porque mucha gente se pregunta, bueno, entre un homicidio y un femicidio, claro que hay diferencias, para que la gente vaya entendiendo. Una de las principales diferencias es que el hecho se comete con desprecio hacia el género de mujer. Por el hecho de ser mujer. Por el hecho de ser mujer, en el caso de femicidio. Y obviamente que la pena aplicable para este delito es totalmente diferente a la de un homicidio, que está de 15 a 20 años, según nuestro Código Penal actual. Entonces, en estos aspectos, si el Ministerio Público debe de orientar la investigación conforme a los hechos, a cómo ocurrieron, ¿verdad? Y debe de sancionar en forma proporcionada a las personas que ejecutan este tipo de actos para lograr detener un poco esta ola de delincuencia hacia la población, o sea, al género femenino. Entonces, en ese sentido, si no hay una investigación, si no hay un proceso de sanción que mande un mensaje a todo aquel que agreda a su pareja, entonces estaremos entonces contribuyendo o facilitando a que se den estos procesos. De hecho, una de las amenazas que ahorita representa en el nuevo Código Penal, las penas señaladas de 15 hasta 15 años, van a poder optar a la libertad condicional al cumplir 7 años 6 meses, pero de alguna manera nosotros miramos que si no se investiga por el tipo penal de femicidio que tiene aparejado una pena mayor, entonces obviamente que estas personas, dentro de poco, el poco número de casos que se logra judicializar, van a ser los casos que van a poder inclusive salir antes del tiempo. Es importante hacer todo este análisis valorativo de todos los factores que inciden en esta violencia. En el tema de las mujeres privadas de libertad, muchas de esas mujeres son utilizadas, ¿verdad? Estamos nosotros todavía en un país donde hay un matriarcado muy arraigado, en donde no permite que la mujer se desarrolle
desarrolle sus capacidades. De hecho, uno de los más grandes problemas que nosotros hemos observado en la privación de libertad es que está presa la mamá, está preso el papá y están presos los hijos. Entonces, toda esta situación, las detenciones, se hace un allanamiento, se logra identificar que había droga en esa propiedad y se llevan a todo mundo, ¿verdad? Privado de libertad, no se investiga la individualización de los casos y esto conlleva a que las mujeres estén y se haya aumentado el número de mujeres privadas de libertad. ¿Cuáles son los números que se están manejando en este momento? El año pasado nosotros cerramos con 1.200 personas privadas de libertad, mujeres en las diferentes cárceles, no solo en Támara, sino que a nivel nacional. Recuerde que nosotros tenemos centros penitenciarios mixtos y la situación de las mujeres privadas de libertad ha tenido un impacto bastante significativo y adverso hacia la familia. Por lo general la mujer siempre en nuestra sociedad constituye el núcleo de la familia, ¿verdad? El sostén de la casa, es la que está llevando las riendas del hogar. Esa es una máxima de investigación que no la podemos nosotros obviar. ¿Y qué pasa cuando esta madre es desarraigada, como lo que pasó el año pasado con las personas que trasladaron de San Pedro Sula hacia la penitenciaría femenina, ¿verdad? Estas mujeres prácticamente quedaron desarraigadas de sus hogares, sus hijos madrugan y vienen a hacer visita cada 2-3 meses. Esa desvinculación que hay entre madre e hijo ha ocasionado grandes problemas. El mecanismo ha recomendado algunas líneas de acción en relación al trato que reciben las mujeres, porque de hecho tenemos instrumentos internacionales como las reglas de Van Gogh que todos los operadores de justicia, jueces, fiscales deben observar al momento de judicializar a una mujer, que debe de establecerse y verificarse qué acciones concretas cometió la mujer y tomar en cuenta las condiciones económicas de la familia, la condición social de la mujer, para lograr inclusive hasta atenuar una pena. Estas situaciones o estas valoraciones nosotros no las encontramos en la investigación de estos casos por las cuales la mayor parte de las mujeres están privadas de libertad. Si hacemos un análisis, uno de los delitos que más cometen es la facilitación de local para el tráfico, el transporte de droga. Entonces, porque muchas veces son influenciadas hasta por sus mismos compañeros. Y hay un elemento ahí, en este caso, Glenda, y es que con mucha facilidad, y le digo algo, muchos machos en este momento, machos revestidos de cobardía, obviamente, que no se identifican con este programa y de repente si lo encendieron el televisor, ellos saben cuál es la línea del programa, para dónde va el programa, o se quedan ahí incómodos o de repente no, o apagan el televisor, porque vean, el que está con o tiene la costumbre de maltratar a una mujer, y yo no sé si el que maltrata a la mujer también maltrata a sus hijas, maltrata a sus hermanas, maltrata a su madre, porque es una constante. Ahora, la pregunta que hacemos aquí, Dilce, ahora que ya tenemos mejorado el audio, recuperado el audio. Sí. Aquí lo que tenemos es la impunidad. ¿Por qué? Por indiferencia estatal, por tantos casos que se suman. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hay de fondo? Porque a mí me alarma cuando viene Merlin y me dice números que uno conoce, pero en algún momento yo había escuchado que la estadística andaba superando el 90%, llegaba al 91%, pero cuando viene y me dice el 95 al 96% de muertes que quedan en la impunidad, de muertes de mujeres. Óigame, eso provoca alarma. Una de las cosas, Ulises, que vemos reflejado es la normalización de la violencia. Ver que la mujer es una estadística más, ver que sus hijos no tienen el rostro, ¿verdad? Que es un número más de niños que están en una situación de violencia, mujeres que no están siendo atendidas por los operadores de justicia y si lo hacen la revictimizan. Es una situación en donde nosotras como asociaciones, porque somos muchas organizaciones, Calidad de Vida, Visitación Padilla, entre otras, que atendemos a las mujeres y vemos cómo las mujeres llegan en una situación de desprotección. Sí, muchas veces llegan las autoridades, las acompañan al lugar donde van a ser atendidas, pero hasta ahí. Y luego el seguimiento. Cuando llega a poner la denuncia. Exactamente, cuando llega a poner la denuncia, no señora, pero usted cuántas veces se le ha dicho que deje este hombre, porque no lo deja, pero no ven el trasfondo de la situación.
El trasfondo pueden ser los síndromes que la mujer está pasando a raíz de esa violencia. Hay muchos síndromes que amparan esta situación por el cual la mujer sigue en ese hogar, que no es hogar ya, es una cárcel, es un lugar en donde ella no es feliz, en donde es martirizada, violentada, sus hijos igual, y todo mundo lo deja a nivel privado. Es una situación que le está pasando a la mujer y como ella quiere seguir ahí, o sea, eso es lo que piensan. Y al final el apoyo es mínimo, por no decir nulo, ¿verdad?, de parte de las autoridades. Desde ahí empieza la impunidad, Exacto. desde el inicio, desde que entra la denuncia. Exacto. Y en este caso, Merlin, yo hacía una reflexión en el programa el lunes 30, de algo que había escuchado por ahí, pero voy a tratar de decirlo de la mejor manera. Entre los males peores que pueden existir, hablando de la violencia doméstica, alguien decía, o leí por ahí que decía, bueno, no es tanto, el problema no es tanto de que el hombre le pegue a la mujer, que los niños miren violencia, el problema es el silencio. Pero aquí venimos a lo que me decía Dilcia. Cuando viene una mujer, se aboca a la autoridad, llega y dice, bueno, yo voy a romper el silencio de la violencia que estoy sufriendo en mi hogar. Y llega donde una autoridad y la autoridad viene y la revictimiza, como me dice, a cuestionar, bueno, y en muchos casos, algunos otros a aprovecharse quizás de la vulnerabilidad de esa mujer. Sí. Eso puede estar pasando también. Definitivamente está pasando, Ulises, y eso es bastante terrible porque el papel de las autoridades no es juzgar a la mujer que llega a interponer la denuncia porque no lo ha dejado, porque no, su papel, de acuerdo a la ley, es escucharla y hacer el procedimiento que corresponde. Pero aquí se juzga, señora, pero ya usted ha venido 3 veces a denunciarlo. ¿Cuándo lo va a dejar? No es el asunto de la autoridad cuándo lo va a dejar. La mujer lo va a dejar definitivamente cuando esté lista para hacerlo. Yo le puedo decir 1000 veces que lo deje, no lo va a dejar hasta que ella tenga la plena conciencia de que debe hacerlo. Entonces las autoridades revictimizan y por eso muchas mujeres no van. Hay otro grave problema y es que los juzgados no tienen la capacidad para atender la enorme cantidad de denuncias por violencia que hay. Hablemos de aquí, de Tegucigalpa. No tienen los juzgados la capacidad para hacerlo. Entonces tienen muy poco personal, los juzgados son muy pocos y entonces no pueden atender. Entonces están dando citas para 1 mes, 2 meses. Ahora eso ha disminuido, pero aún así puede ocurrir que cuando la mujer tiene que ir a atender esta cita, se reconcilió con el agresor porque la violencia se da a través de un ciclo. Y eso, pues nadie debe juzgar a la mujer que decide reconciliar. Que se pone el agresor. Exacto. Entonces se reconcilian. Puede ser que la mata, puede ser que decidió irse, puede ser que se fue en una caravana, cualquier cosa puede pasar. Pero la mayoría de las mujeres que están llegando a interponer la denuncia por violencia en los juzgados en el país, la mayoría de las denuncias no son procesadas por la lentitud en el sistema y porque además las mujeres abandonan las denuncias. Las autoridades están obligadas, de acuerdo a la ley, a investigar por qué las mujeres están abandonando las denuncias, por qué no le dan seguimiento a las audiencias, pero no hay investigación porque no hay, en el fondo, voluntad política. Esto es un tema de voluntad política, no hay voluntad política. Voluntad política, en este caso aquí. De los tomadores de decisiones, Ulises. En este caso, cuando hablamos de tema de femicidio, hablamos de Ministerio Público, hablamos del Gobierno de la República, hablamos de la Corte Suprema. Y en el caso de la violencia, la responsabilidad directa es sobre la Corte Suprema de Justicia. Y tampoco podemos dejar de mencionar al Congreso Nacional, porque el presupuesto de estos entes se aprueba en el Congreso Nacional. Y vea usted que este es otro tema que también es preocupante, porque el 2019 se aprobó un presupuesto de 50 millones para el Ministerio Público para el tema de investigación de femicidio y hasta este momento no hemos tenido una respuesta de en qué se invirtieron esos 50 millones que las organizaciones de mujeres peleamos en el Congreso para el Congreso 2019 del Ministerio Público para el tema de la investigación. Nosotras que somos parte de la famosa comisión esa que nombró el gobierno para investigar el tema de femicidio, al interior mismo de la comisión, los representantes del Ministerio Público nos pedían auxilio para que intercediéramos en el Ministerio Público para que se explicara por qué no habían nombrado ningún agente más de investigación. Entonces, vea, es voluntad política, Ulises, es falta de interés y de importancia en este tema, porque parece que las autoridades,
Cuando nosotras venimos a espacios como este o vamos a lugares donde tenemos que alzar la voz, ya parecemos las viejitas locas, ahí vienen esas doñas frustradas, ahí vienen estas amargadas, ahí vienen aquí y allá. Pero ellos se olvidan que siendo funcionarios públicos tienen una responsabilidad que cumplir y que responderle a la ciudadanía. El Ministerio Público no ha respondido por eso y eso es una grave falta que todavía necesitamos que se explique, porque usted sabe, como comunicador, que el fiscal general no le da la cara absolutamente a nadie. Y en el tema de femicidio, ni siquiera el fiscal adjunto ha dado la cara. ¿El fiscal? ¿Nunca? En mi vida lo vi una vez y le estoy hablando que lo vi cuando mi querida compañera Gladys Lance estaba viva y ella falleció hace 3 años. O sea, ¿hace cuánto ese señor no da la cara y no da la cara por un tema que debería ser fundamental para el país porque las mujeres somos ciudadanas? Sí, en privado, pues, o sea, nadie le está pidiendo al fiscal general de que sean un encuentro público, que tenga exposición a los medios de comunicación, sino que en privado abordar esta temática. Dice, ¿tiene pendiente algún elemento? Solo me permite, porque sí estaba viendo las fotografías, Dilcia, y me las estaban proyectando en producción. Vean. Claro. Vean ustedes, aquí mirábamos el rostro de estas jovencitas, son jovencitas. Mire, estas son madres de familia, son hijas, hermanas. Me decía Dilcia. Bueno, algo crítico es 2 millones de lempiras para refugio a las mujeres. O sea, eso con el contraste de 60 millones para el fútbol. Yo no estoy en contra del fútbol. Yo sí. Me gusta. No estoy en contra, pero que se dé una equidad en relación a cómo las mujeres... Tiene que haber una correlación. Exacto. O sea, es demasiado el desbalance que hay para nosotras las mujeres en el tema de seguridad. ¿Cómo vamos a tener acceso todas las mujeres con 2 millones para atenderlas en los refugios? Y esto que esos 2 millones que la Casa Refugio de Asociación Calidad de Vida va a recibir este 2020, porque no es que lo ha recibido, no lo hemos recibido, que lo va a recibir. ¿Les prometieron? Es para el 2020. El 2020. Eso no es nada para todo lo que las casas refugios necesitan. Y ha sido el resultado de una larga lucha, de una larga pelea, porque tampoco se entiende que las casas refugios son el espacio para salvar la vida. Nosotros hemos tenido discusiones en el Consejo Directivo del Instituto Nacional de la Mujer, cuánto se ha invertido en dinero versus, decía la señora ministra del INAM, es que en ese refugio solo se atendieron 4 mujeres y esa fue un gasto de no sé cuánto, miles de lempiras. Yo le decía, nunca será un gasto. Y yo le decía, ministra, disculpe, ¿por qué no piensa a la inversa? ¿Por qué no piensa cuántas vidas se protegieron, cuántos niños no quedaron huérfanos? Porque el enfoque aquí parece que es dinero y no la protección de la vida de las mujeres. Bueno, y otro caso, antes de irnos a la pausa comercial, Glenda, que habrá que también enfocarlo es con la facilidad que muchos dicen, pero es que estas mujeres andaban metidas en drogas. Es que estas mujeres tenían amistades peligrosas, eran recurrentes con sus relaciones, con personas que están involucradas en el delito. Glenda creo que nos hacía una relación de hecho de cómo estas mujeres se ven obligadas a caer en este campo y vamos, y esa va a ser la respuesta que se teje casi siempre en la población hondureña. Y si esta es la versión que están manejando las autoridades, en este caso de investigación policiales, y si esta también llega a los operadores de justicia, pues yo creo que estos índices de impunidad no van a disminuir, no van a bajar. Nos vamos a ir a la pausa comercial, luego ya le estaremos presentando a ustedes la pregunta que tenemos para el día de hoy, para conocer sus opiniones y sus aportes acerca de esta temática que profundiza la preocupación por, bueno, los números con los que se cerró el 2019, pero abrimos a las primeras luces del 2020, el primer día, a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, ya se reportaban 5 mujeres, en números oficiales, 5 mujeres que habían perdido la vida de forma violenta. Entonces, nos abocamos a temas como estos, motivados, orillados, preocupados por lo que conocemos en el 2019, al cierre del 2019, números y estadísticas que superan precisamente el año anterior, que van en ascenso, y venimos y nos encontramos con el 2020
que la estadística reporta lo que ya ustedes conocen, en números oficiales. Merlin Eguiguren nos decía, vean, tierra adentro no se sabe y no conocemos qué puede estar pasando en contra de las mujeres. Y que no hemos entrado a un campo todavía mucho más escabroso, que es la violencia en el hogar y la violencia sexual. Aquí tenemos de estadísticas donde Honduras está, lamentablemente ocupa esos terribles números y lugares donde tiene estadísticas y números que superan al resto de los países de Centroamérica. La pausa comercial, ya volvemos. Gracias a Ciudad Jaraguá, un nuevo concepto ecourbanístico moderno. La pregunta que tenemos planteada esta mañana desde principios del programa y que ustedes ya han respondido es: ¿qué tiene que pasar o qué tenemos que ver para detener la violencia contra la mujer? Y ya tenemos comentarios que nos llegan a Facebook. Dice este usuario, Eduardo Ulloa: en definitiva, la investigación criminal se ha perdido. Las diferentes agencias de investigación, llámese ATIC, DPI, no son ni eficientes ni eficaces. Simple y llanamente se han convertido en recogedores de cadáveres. Han perdido su esencia, que es investigar. También dice que la imagen habla por sí sola. Vivo en un país tan grande que todo queda lejos: la educación, la comida, la salud, la vivienda. Tan extenso es mi país que la justicia no alcanza para todos. Dice también ese otro usuario: la problemática no es solo el género, es la violencia. Reitero, no es porque sea hacia el hombre o la mujer, es el alto grado de inseguridad existente. Él habla a nivel general. Henry Smith dice: el Estado tiene compromisos mundiales e internacionales sobre materia de protección, promoción y defensa de derechos de la mujer. ¿Ya se institucionalizaron los protocolos y tratados? Es lo que se pregunta. Y también Ana Lisette Cruz dice que no hay voluntad política para la solución. Esos son algunos de los comentarios, gracias a las mujeres y hombres que nos escriben a nuestras redes sociales sobre la pregunta de esta mañana: ¿qué tiene que pasar o qué tenemos que ver para detener la violencia contra la mujer? Continuamos. Bueno, está la pregunta: ¿qué tiene que pasar o qué tenemos que ver? Porque, hombre, ya hemos visto tantos casos, tantas situaciones, y aquí hablaba con Merlin de que en el caso particular de la ATIC, vean, mientras esté pendiente de una resolución y de una respuesta coherente con lo que muchos suponen pasó con esta gente de la ATIC asignada al sector de occidente del país, siempre van a tener como colgando esa pregunta ahí ellos: ¿de qué pasó con una de sus compañeras? Y Merly me decía, vean, es como el cerco más complicado, más difícil de poder escalar, es el de la ATIC. Es el de la Agencia Técnica de Investigación adscrita al Ministerio Público. Pero yo le decía a Glenda, y por la relación que tiene ella con tantas mujeres, comunicación, trabajo muy permanente que tiene con las privadas de libertad, que existe una facilidad para cuando se da un hecho violento contra una mujer, una muerte como las que hemos visto arrancando el 2020, o cuando una mujer cae en manos de la policía luego de un proceso de investigación, la facilidad con que se dice, pero es que anda metida en drogas o sí, sus amistades son peligrosas. Sí, uno de los temas que más preocupa al Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura es el tema de la criminalización. Hoy aquí ser víctima es que ser sujeto activo de un delito. Esa es una situación que a diario nosotros hemos recomendado a los entes de investigación, al Ministerio Público, al Poder Judicial, la falta inclusive de acceso que tienen las mujeres privadas de libertad a poder acceder libremente a los servicios jurídicos. Nosotros tenemos instrumentos internacionales vinculantes en materia de acceso a la justicia. La mujer constituye uno de los sectores que se le debe de brindar garantías para el acceso a la justicia. Pero usted mire cuántas mujeres privadas de libertad en PENFAS tienen este libre acceso a la justicia. Hay mujeres que están ahí que desconocen por completo lo que sucede con sus juicios, o no tienen forma de cómo comunicarse, o no tienen un pariente que de alguna manera ejerza alguna labor en los tribunales para poder salir o recobrar su libertad. Eso por un lado, el tema de acceso, el tema de la criminalización, el tema también de que la mujer constantemente está siendo expuesta al escrutinio público. Nosotros miramos, y el caso de la primera dama no es la excepción, exhibir a la mujer como un trofeo,
cuando ocurre una de estas detenciones, situación que está contrario a la convención y al protocolo facultativo, ¿verdad? Con todo y lo que muchos, porque hemos llegado a un nivel en el que se quiere como sacrificar a una víctima. En el caso de la primera dama, ¿ustedes particularmente creen que sí hubo una exhibición, una exposición excesiva en el caso de los medios de comunicación? Totalmente. Y cuestionamos de alguna manera, señalamos ese procedimiento que se realizó, ya que es proscriptivo a la dignidad de ella como mujer y Estamos hacia sus hijos, a su hablando de la familia. primera dama, ¿verdad? doña Rosa Elena del Lobo, Así para es. que la gente Y entienda. como mecanismo nosotros de alguna manera jamás vamos a avalar situaciones que vayan en contra de la dignidad ni de las mujeres ni de los hombres en cuanto a estas exposiciones. Hemos visto cómo cuando una mujer es detenida, pues la fuerza policial obviamente que ejerce mayor número de violencia. Es una de las grandes preocupaciones. Ahora mismo nosotros estamos conociendo el caso de las 7 mujeres privadas de libertad que en la requisa del día 25 fueron fuertemente Las imágenes que golpeadas. trascendieron. Fueron fuertemente golpeadas, ellas aducen que fueron maltratadas por entes que encargados de su guarda y cuidado. Como mecanismo, ¿qué es lo que estamos recomendando nosotros a el Instituto o a la Junta Interventora? Que la guarda y cuidado de las mujeres en principio debe de estar a cargo de agentes penitenciarios y estas deben de ser femeninas, no masculinas. Muchos de hecho miramos que la falta de agentes penitenciarios interfiere a que sean los hombres los que se encarguen de esta guarda y cuidado. Esto está contrario al estándar internacional y de alguna manera no se garantiza que estas mujeres vayan a recibir un trato digno posterior a estos hechos que ellas mismas han denunciado. Pedimos que haya ese acceso y que el Estado asuma los compromisos que tiene en la Convención Belén do Pará, ¿verdad?, de garantizar a la mujer estas condiciones dignas y sobre todo cuando está sujeta a un procedimiento o está en una condición de detención. Ahora, Merlin, el hecho que inicie el 2020 con las muertes que ya conocemos y que los medios se han ocupado, y qué bueno, enhorabuena, que se estén ocupando los medios de comunicación porque sí han difundido esta problemática, estas muertes violentas, que estamos hablando de 5, pero ya ayer conocíamos de un hecho mucho más grotesco y mucho más brutal que se dio en Olancho. ¿Qué les dice a ustedes como defensoras de las mujeres arrancar un año, bueno, cerrar un año con las estadísticas que ya conocemos y arrancar un año como el que ya también sabemos? Estos datos son responsabilidad del gobierno. Simple y sencillamente son responsabilidad del gobierno. Mientras el gobierno siga de brazos cruzados frente a este tema, van a seguir muriendo más mujeres asesinadas. Los datos de 2019 superaron los de 2018. ¿Y por qué es responsabilidad del gobierno? Por omisión. Porque hasta ahora lo que se hace son medidas pasmadas, lentas, que no están atacando la raíz del problema, que no se está llevando a la cárcel a los responsables. Mientras no hayan sanciones severas para los asesinos de mujeres, vamos a seguir muriendo de esa manera, porque esas muertas tenían nombre. Alejandra Vázquez, una niña de 17 años, sí, que fue encontrada en el anillo periférico de Tegucigalpa. ¿Cuántos años tenía la que murió aquí en las rocas de 17 años? Igual que Yasmín Argueta, otra niña de 17 años en Olancho. Merly, y yo solo reparo en esta niña que murió aquí frente a la vía navideña en sí, las orillas del anillo periférico, para que me ayuden ustedes a interpretar lo que mucha gente dice. ¿Qué hacía esa niña a cualquier hora de la mañana? Y esa es como la máxima, la constante, la versión recurrente, Merly. Sí, y ahí es donde tenemos un serio problema, porque no importa dónde ella estaba, ni cómo andaban, la hora, no importa nada, Ulises. Aquí se le está queriendo dar responsabilidad a Alejandra Vázquez de lo que le pasó. Lo que le pasó a Alejandra Vázquez, porque ¿qué andaba haciendo a esas horas? Lo que le pasó a Alejandra Vázquez es el resultado de cómo este modelo nos educa a hombres y a mujeres de manera diferenciada. Las mujeres para ser, ¿verdad?, responsables de lo que nos pasa y no para responsabilizar al victimario. Cuando hay casos de violación, por ejemplo, siempre se pregunta, pero ¿y esa muchacha por qué se vestía así? No importa. ¿O dónde andaba? ¿A qué horas andaba? La muerte de Alejandra Vázquez es responsabilidad de su asesino. Su asesino, ojalá
haya un momento en que vaya a la cárcel el asesino de Que dicho Alejandra sea de Vázquez. paso, es un asesino que en este momento anda en libertad. Anda en libertad, al igual que, mire, Está libre. Yasmín Argueta tenía 17 años, una niña en Olancho que probablemente estaba estudiando en el colegio, que tenía mucho sueño, no sabemos si soñaba con ser enfermera, ingeniera, abogada, maestra. Norma Leticia Martínez, 22 años, otra jovencita en Choluteca que fue asesinada junto con su abuela, que tenía 77 años, mire, 22 y 77. Este es el caso de Choluteca. Este es el caso de Choluteca. Esto para desmontar esa idea de que están matando a las mujeres porque andan en horas inapropiadas, en lugares inapropiados, porque son mujeres jóvenes que se andan exhibiendo en bailes, en droga. Ahí asesinaron a 2 mujeres, a su abuela y a su nieta. Pero esto fue en la vía pública. Claro, esto fue en la vía pública. Entonces, ¿cómo es que las autoridades no tienen la presteza, la celeridad para hacer investigación? Porque no hay interés, porque aquí interesa si hay narcotráfico en apariencia, aquí interesan otros temas, pero estos temas no nos interesan más que a nosotras. Ya somos las viejitas locas, ahí vienen esas a estar diciendo lo mismo siempre, y no nos importa que nos estigmaticen, fíjese, no nos importa que a mí me digan vieja frustrada, vieja aquí, vieja por allá, no me importa. Yo he decidido que la defensa de los derechos de las mujeres es parte de mi vida, es lo que yo quiero hacer, porque creo que la situación de vulnerabilidad en que nos encontramos es el resultado de lo que este modelo y este sistema quiere, que estemos calladas, con la boca cerrada, que agachemos la cabeza, que pongamos la otra mejilla. Pues no, fíjese que no, nos cansamos y nos hartamos de que nos vean como las tontas y las débiles. Nosotras le decimos a las mujeres siempre, tienen que aprender a defenderse, porque para este Estado nosotros no importamos. Aprendan a defenderse no con un violencia. lápiz. No, mire, cuando hay necesidad para proteger la vida, use un lápiz, use el tacón de un Y zapato. esto no es el use una contraste, llave. Merly, Sí, el contraste de llevar violencia. Claro, Ulises, pero yo no voy a ir a ponerme a que me maten porque no me voy a defender. Necesitamos defendernos, proteger nuestra vida. Fíjese que en este país es tan absurdo, Ulises, cómo nos marginan y cómo nos discriminan, que usted sabe que en la ley de deportación de armas hasta prohibieron esos gas pimienta que como mujeres podíamos andar para defendernos ante una violación o ante un posible femicidio. O sea, hasta eso está prohibido. ¿No lo pueden portar? No se puede portar Para porque lo defenderse prohibieron. Lo prohibieron. ¿Y qué argumentos hay ahí? Mire, preguntémosles a los honorables padres de la patria, ¿por qué nos limitan hasta una cosa básica que no le va a quitar la vida a nadie, pero que sí nos puede proteger la nuestra? Eso solo evidencia cómo, cuánto valemos para ellos a la hora de tomar las decisiones. El gas pimienta en otros países lo utilizan las mujeres para defenderse de agresiones en la calle, Así pero es. también para estos acosadores sexuales, Exacto. o incluso para defenderse en su propia casa. Pero Dilce, a mí me llama la atención el hecho de que tenemos una sociedad a veces apática frente a estos temas, pero cuidado, las víctimas que estamos viendo, que son víctimas fatales, pero también hay víctimas de acoso, víctimas de violencia. Violencia sexual. Puede ser, Dilcia, la hermana, la prima, la sobrina, la abuela, cualquiera en este caso. Bueno, quiero empezar esa parte diciéndoles que cada 3 horas hay una víctima de violencia sexual. Cada 3 horas. Y pueden haber más. Aquí tengo una estadística. Y es alarmante porque la mayoría de esas víctimas son niñas. De 10 a 19 años, las que más están sufriendo las violencias sexuales. Si nos referimos a ese tipo de violencia, claro, porque hay muchas. Y realmente, ¿qué pasa al interior de la casa? Pues realmente el abusador está ahí. En la casa. En la casa, el abuelo, el tío, el hermano, el primo, el padrastro, el padrino. Las personas que más deberían de estar protegiendo Son los más cercanos. Son los más cercanos y eso está comprobado. Vean, aquí dice, la violencia sexual reporta un promedio, estamos hablando de Honduras, de 2.300 casos en los últimos años. Pero estas son las estadísticas, Sí. insistimos en esto, que se conocen. Y Las de la estadísticas violencia ocultas. sexual, sí, porque Si nos el vamos tierra adentro, ¿no? Sí, el tema del incesto, por ejemplo, es un Sí, tema que se queda en entiendo. las paredes de la casa, Así es. ¿verdad? Porque cuando una niña, por ejemplo, le dice a su mamá, mira que tu marido, ¿verdad? El padrastro la tocó, la mujer por lo general
quiere proteger al abusador y dice no. Se identifica con el marido. Sí, con el marido. Y no se le cree a la niña. A veces porque esa mujer quiere tener la seguridad económica que le puede dar este hombre, en detrimento de eso. Pero el tema del incesto es un tema en las cuatro paredes de la casa, que no trasciende mucho. Pero si hablamos de las estadísticas de violencia doméstica, los tribunales en el país, los datos del CEDIJ, que es el Centro de Documentación del Poder Judicial, estiman más o menos entre 22.000 y 26.000 denuncias de violencia al año. El mayor número de llamadas por auxilio al 911 son por violencia doméstica. O sea, ni estos datos, que son datos oficiales, mueven a las autoridades. Entonces, por eso a mí me parecía muy relevante las preguntas que ustedes tienen. ¿Qué hacer frente a este tema? ¿O qué tiene que pasar? ¿Cómo hacemos para que el señor que dirige este país, que dice que es el presidente de este país, se dé cuenta que este problema es grave? Llame a su Consejo de Seguridad y Defensa, se definan políticas particulares de prevención de este problema, llame a su presidente de la Corte, llame al fiscal general, se tomen medidas concretas que lleven a esto, pero eso no está ocurriendo. ¿Qué necesitamos hacer? Porque mire, como organizaciones hemos hecho miles de manifestaciones, hasta nos hemos andado desnudas en la calle para llamar la atención sobre este tema y no nos escuchan. Lo que me indigna, ¿sabe qué, Ulises? Que nos escuchan y somos importantes en los procesos electorales, que ya están a las puertas y eso me indigna. Ojalá no pudiéramos. Que valoren a la mujer así, como un voto. Pero, vean, la violencia es escalonada. O sea, los que quieren aportar a esta cruzada, que es permanente para defender y proteger a la mujer, uno de los sectores más vulnerables en el país, habida cuenta de que esas estadísticas que de todos los crímenes, la violencia doméstica, la violencia sexual, arriba del 90% queda en la impunidad. Vean, esto va en una escala, es escalonada, empieza con un grito, pero se los digo de forma descarnada, termina con una bala, termina con un puñal, termina con una muerte. Y vean, termina en la impunidad. Entonces, esto es como para llamar la atención de los hombres, de las mujeres, de todos en general, de las autoridades, de quienes tienen la obligación de tirar las líneas generales para conducir los destinos del país, porque esta es una problemática y no viene de la nada. No viene porque nos quedamos sin temas, no, viene de lo que pasó en el 2019 y con lo que arrancamos el 2020. Vamos a insistir en esto porque eso profundiza la preocupación de lo que puede llegar. Hubo un crecimiento del 2.2% de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes y en estos uno de los sectores más golpeados, más afectados, más vulnerados fue precisamente la mujer. Y estamos conociendo de las 390, Merlin, 390 mujeres que perdieron la vida el año pasado. Pero, ve, hay números que no conocemos, pero también hay casos donde no conocemos la violencia que han sufrido muchas mujeres. Vamos a salir con nuestro segundo compromiso comercial, ya regresamos. Ya regresamos a Frente, gracias a Diunsa. Visita la nueva diunsa.hn. ¿Qué tiene que pasar o qué tenemos que ver para detener la violencia contra la mujer? Algunos hondureños ya responden a esta pregunta que les hicimos al inicio del programa. Dice Henry Smith en Twitter: no podemos hablar de honorables cuando algunos de ellos tienen denuncias por acoso sexual, violación y otros que les encanta, disculpen la expresión de este usuario, pijear mujeres. ¿Qué tipo de leyes espera de hombres así? Hace la pregunta. También dice Glenn: necesitamos educación, olvidar todo lo que nos han implantado desde niños, dejar el estigma de pensar que la mujer no es nuestro igual. Las mujeres valen mucho y en muchos casos son más valientes que nosotros.
Y también dice esta cuenta, soy hondureño, llamar a la paz y a la unidad, que no exista la violencia en corazón. Ahí empieza la máquina del mal, en corazones del ser humano en general. Y también dice Randy que los corruptos dejen de robar para que los jóvenes tengan más oportunidades y los políticos sigan en sus delitos. La sociedad va a sufrir la consecuencia de sus actos y parejo, mujeres, niños, ancianos, hombres. Hacer el bien se comienza desde la cabeza. Esos son algunos de los comentarios, gracias por ello, sobre la pregunta ¿qué tiene que pasar o qué tenemos que ver para detener la violencia contra la mujer? Bueno, es que la pregunta va encaminada en ese caso porque uno dice, bueno, ya con todo lo que ha pasado, ya con todo lo que hemos visto, tenemos que esperar algo más para que pueda existir una reacción o ya a este caso se le dé la atención que merece, porque yo voy a insistir en esta estadística alarmante, preocupante, que tiene que ver con la impunidad. Y mientras exista impunidad, vea, los agresores, que de repente ya es por naturaleza que son agresores, se van a sentir estimulados, se van a sentir con la libertad de seguir violentando los derechos de la mujer, con violencia física, violencia sexual y en unos casos con la muerte. Pero Dilcia me decía, y como habrá que decir las cosas, Dilcia, así como de forma muy puntual, con nombre y apellido, usted me señalaba por ahí, de acuerdo a las estadísticas, quiénes son los mayores agresores de las mujeres. Hay un perfil de quiénes son estos. Y la mayoría que llegan, las mujeres que son atendidas son golpeadas y casi asesinadas por guardias de seguridad, policías, militares. O sea, un perfil que va en crecimiento en las atenciones que nosotros hacemos, ¿verdad? Agresores de esa naturaleza, en donde muchas veces están contratados para resguardar la seguridad de las personas, pero en su hogar, ¿verdad? ¿Cómo actúan? ¿Verdad? Y que son los que tienen un arma en la mano. Y que tienen un arma en la mano y se sienten con el poder para hacer lo que quieran con ellos. Al final las mujeres, ¿cómo denuncian a un hombre que está investido de poder? ¿Cuál es el temor que estas mujeres llevan al momento de que buscan ese apoyo? Pero hay profesionales también que dentro de este ramo, Dilcia, que también están dentro de esta lista. Sí, o sea, obviamente vamos a encontrar abogados, vamos a encontrar ingenieros, periodistas, o sea, vamos que a han encontrar, pasado por los tribunales. Exacto, Sí, un claro sinfín de perfiles, pero el agresor es el mismo, ¿verdad? Simplemente es una careta, ¿verdad? Las caras que utiliza el agresor son muchas. Merly me decía que han jugado con las leyes, las han ubicado de tal forma o las han trastocado de tal forma que existe ya la legislación, alguien la aprobó para que no aparezca el nombre ni se exponga al victimario de violencia doméstica, o no sé si estamos hablando también ya hasta de un crimen. Exacto. No, es que con el tema de la ley contra la violencia doméstica, que fue una lucha de las mujeres que se aprobó en el 95, hubo una reforma, no recuerdo en qué año, no hace mucho, para proteger, para que los medios de comunicación precisamente no divulgaran el nombre de los agresores, pero era una reforma de un artículo tan descarado que hubo mucho revuelo y al final revirtieron eso. Pero a eso llegan los que están en el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque ellos son abusadores de mujeres, porque le niegan pensión de alimentos a sus hijos, porque tienen precisamente todo ese perfil que Dilcia estaba diciendo. En la apariencia son honorables personajes, pero en la vida privada son golpeadores, son borrachos, son abusadores de mujeres, tienen la otra cara que no es la que proyectan en el Congreso Nacional. Entonces, por eso utilizan ese espacio para protegerse, para no ser expuesto en los medios de comunicación. Y siempre habrá que hacer las excepciones. Vean, hay diputados que sí les cabe el término de honorables. Por supuesto diputados comprometidos con su familia, con su comunidad, con su trayectoria, con su trabajo y con todo esto, Dilcia. Sí, me gustaría compartir un poco el perfil del abusador, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, bueno, es agresivo, pero ¿cuál es el perfil? Y saqué 8 de los 12 rasgos. Suele tener una buena imagen pública. Eso es lo que decimos, ¿verdad? Es un hombre que se presenta como un hombre honorable, bueno, elegante profesional, en vestir y elegante hasta en su forma de actuar y hablar. Humilde aparentemente, con sentimientos de inferioridad y baja autoestima. Obviamente su baja autoestima la refleja golpeando a su esposa, a sus hijos.
motivación en el poder, ¿verdad? Es un hombre que necesita sentir el poder, someter a esa mujer porque siente esa necesidad de estar en esa posición. Internalización de estereotipos de género, ¿verdad? Vemos cómo los estereotipos de género influyen tanto en el agresor, en tener esa figura de poder en donde ellos dicen, bueno, como yo soy el hombre, yo mando, yo decido, y ese es el estereotipo que muchas veces estamos manejando en nuestra cultura. Bajo nivel de asertividad, ¿verdad? Siempre baja nivel de asertividad. Ajá. O sea, nunca es asertivo, siempre él anda buscando que todo como que se le autorice y se diga, sí, es así como lo digo yo. No piensa que los demás también las pueden ser, mucho menos su esposa, ¿verdad? Relaciones de dependencia. Obviamente el agresor hay una dependencia emocional, pero no positiva hacia su pareja. Siempre está pensando que el poder de él es tenerla sometida. Hay una codependencia de parte de la mujer y una dependencia de él hacia esa necesidad de poder. Inestabilidad emocional. Obviamente una persona agresiva y un agresor no va a tener una estabilidad emocional, va a ser esa ambivalencia, esa sub y baja de las emociones, en donde un día usted lo va a encontrar de buen humor en la casa y es ahí donde está el ciclo de violencia, que le lleva rosas a la esposa, que la atiende, que las lleva a cenar, pero al otro día o a la hora la está golpeando, ¿verdad? Entonces eso es un rasgo impulsivo, ¿verdad? No va a manejar sus emociones. Y el egocentrismo, ser el centro del hogar, ser el centro de la casa. Todo lo que va a ocurrir va a ser porque yo lo quiero así. Y si algo sale de su lugar, viene la agresión. Aunque no lo haya, aunque la mujer para él no esté interviniendo, pero cualquier cosa es motivo para eso. ¿No hay un contraste ahí, Dilce, en este perfil que nos ha dado a conocer, entre alguien que es pues muy afable, todo un caballero, cuando en el penúltimo, creo, de los que me leía, está la característica de que es impulsivo? Exacto. O sea, es que eso de que es servicial es para los demás. Sí, para los demás, un líder carismático, atento con sus compañeros de trabajo, con la familia, en el interior, en el hogar. Y en la vida privada es diferente. Es diferente. ¿Y cómo lo identifica alguien de afuera? Porque de repente, de adentro, ni la esposa, ni los hijos, ni los familiares se atreven a denunciar a un fulano con estas características. ¿Cómo identificarlo de fuera? Es bien difícil identificarlo precisamente porque es servicial, ¿verdad? Entonces por eso es que mucha gente después mete las manos al fuego, ¿verdad? Sí. No, pero si el pastor era excelente persona. Por la imagen que ven de afuera. Exacto, no, si el pastor nunca, él es incapaz de abusar de un niño o de pegarle a una mujer. Sí, entonces es eso, es bien difícil. La denuncia tiene que venir de gente que lo conoce, que lo ha visto. Y recordemos que muchas de las violencias no son físicas, está la violencia psicológica, que es la que más afecta a la mujer, la que más daño le hace. La autoestima. Exacto, la autoestima, toda la confianza, el sentirse libre, ¿verdad? El sentir que tiene el poder de decisión. Cumplo con una nueva pausa comercial para continuar con este tema que debería de mantenernos a todos ocupados en ejercer en alguna medida algún grado de presión para que se busque una respuesta, una salida a lo que ya viene pasando. No es posible que 2017, 2018, 2019, y vean cómo se asoma el 2020, estas estadísticas de violencia en contra de la mujer y crímenes contra la mujer que terminan en una fatalidad se vienen repitiendo. Y cómo romper esa idea o la mentalidad que manejan ya muchos hombres, incluso muchas mujeres, que siempre la primera reacción es revictimizar a la mujer. No, pues la culpa es de ella en caso de violencia sexual, por dónde estaba, cómo se vestía. Vean, y cuando hay una muerte todavía. Escuché, y se lo digo porque yo lo escuché no en un medio de comunicación, sino que en un pasillo de los que transita uno todos los días. Yo escuché diciendo, pero ¿qué hacía esa muchachita, la que murió frente a la vía navideña en el anillo periférico? ¿Qué hacía a esas horas de la noche esa muchachita? Yo me pregunto, bueno, porque estaba a esas horas de la noche, porque estaban departiendo según la escena del crimen. ¿Qué hacía esa muchachita a esas horas? Entonces me pregunto, bueno, el hecho de que haya estado ahí le da el derecho a este criminal, a este asesino,
que, vean ustedes, anda en libertad. Y si nos vamos a las estadísticas, a esos números de la impunidad en el país, es casi seguro que puede repetir su acción. ¿Por qué? Sí. No le pasó nada. Porque no le aplicaron la ley, porque no terminó en una cárcel. Y algún amigo de él dice, mira, aquel mató, asesinó a quienes ellos de repente conocen y no le pasó nada. Eso va creando un estímulo para aumentar la violencia, la delincuencia y, vean, ensañarse contra la mujer, a la que se le debe dar toda la protección, y eso no está pasando. La pausa comercial, ya volvemos. Ya regresamos a Frente a Frente, gracias a Banco Atlántida. Ahora es más fácil abrir una cuenta de ahorro desde tu celular. Descarga Atlántida Móvil y abre tu primera cuenta de ahorro con nosotros. Gracias por continuar con nosotros y responder a la pregunta ¿qué tiene que pasar o qué tenemos que ver para detener la violencia contra la mujer? Dicen más usuarios en Facebook. Gabriela David dice empezar a cambiar nuestra mentalidad como cultura hondureña. Concepción Flores dice que evitar la violencia contra la mujer depende de nosotras mismas. Y Aurora reclama que a nosotras nos ven como cifras, no como personas. Hervin Mejía Pineda dice, pasa que las organizaciones de investigación hoy en día ya no ayudan en la violencia porque se dedican nada más a asuntos de dinero. Eso sí corren a investigar, pero un hecho violento a ellos no les trae ningún beneficio, mientras que si es de incautar en ellos sí se vuelven profesionales. ¿Hasta dónde pensarán llegar permitiendo tanta delincuencia? ¿Tan rentable se volvió el negocio de la incautación que son capaces de olvidar la seguridad social del pueblo? Es una pregunta y reclamo que hace. Gloria dice que en Honduras no pasa nada. Conozco casos donde con pruebas de amenazas de muerte mandan a la mujer al consejero para que no mienta en una corte, porque defienden al hombre y hasta que ésta esté muerta, ay pobrecita, dice, es un femicidio. Esos son algunos de los comentarios. A Josué Colindres, que dice que transmitamos el programa por Facebook, le decimos que estamos en vivo a través de la página www.televicentro.hn y si no, también pueden descargar la aplicación de Televicentro totalmente gratuita. Así que la pregunta de esta mañana, ¿qué tiene que pasar o qué tenemos que ver para detener la violencia contra la mujer? Continuamos. Decía Concepción Flores en uno de los mensajes que detener la violencia depende de la mujer, de ellas mismas. Y Merlin Igure decía, y algunos pueden ver esta exposición como extrema, de que la mujer tiene que defenderse, y dice, bueno, ¿y de qué forma tiene que defenderse? Bueno, si tiene algo en la mano, se tiene que defender en su casa de un agresor. Y por ahí vamos a entrar en la polémica de algunos que dicen, bueno, pero esto no es violencia contra violencia. Pero Merlin también lo aclaraba, bueno, pero ¿y qué va a hacer una mujer en este caso? ¿Qué puede hacer una mujer en este caso? Planteaba Merlin, Glenda, que aquí nos tenemos que involucrar todos en esto de ir bajando estos niveles de violencia y delincuencia, de ser promotores de la denuncia, de la creación de cultura, de educación. Para parar la violencia tiene que venir de todos los sectores. Sí. El Mecanismo Nacional de Prevención a través de la Escuela en Prevención de Tortura ha incluido en sus programas de formación la formación a miembros del orden, tanto Policía Nacional como Policía Militar del Orden Público, entes armados, ¿verdad?, que trabajan en el tema de detenciones con el fin de que se brinde un trato diferenciado a la mujer cuando sea esta detenida o cuando sea esta también víctima. No existen protocolos de atención para mujeres víctimas o protocolos de atención para las mujeres en condición de detención, ¿verdad? Simplemente se les detiene y se les aplica, de hecho, la misma o mayor fuerza o mayor intensidad en la fuerza con desprecio en estos procesos de detención. Ocurre un fenómeno que nosotros lo hemos señalado a los miembros del orden, y es que inclusive hasta el trato que una mujer recibe en una posta policial nunca
nunca es igual que el que recibe un hombre. De hecho, estas mujeres, si bien es cierto, tienen hasta la peor celda, no existe un baño adecuado en donde ellas puedan ir a hacer sus necesidades, partiendo de cuestiones o de circunstancias mínimas que el Estado está obligado a ofrecer. La educación, decía alguien en uno de los mensajes, es fundamental. En la medida en que como Estado, las instituciones del Estado formemos y ejerzamos esa cultura de garantizar los derechos de las mujeres, yo creo que vamos a ir caminando hacia la transformación de esta sociedad machista en la que no se permite a la mujer pensar, no se permite a la mujer, es más, siempre que la mujer comete o es víctima de un caso, más bien es la responsable del hecho. Aquí se juzga o se castiga al que murió y no al que cometió el hecho. En ese sentido, sí considero que es fundamental que la formación debe de jugar un papel. La investigación es un proceso principal, porque en la medida que no investiguemos estos casos, que no hayan personas sancionadas por estos hechos cometidos contra la mujer, entonces en esa medida no se va a poder parar esta ola de delincuencia o de criminalidad hacia la mujer o hasta este sector vulnerable. Y luego, aparejado de la investigación y de la sanción de los casos, debe de venir la formación, que debe de ser integral para tener un cambio de actitud, pero no desde el ámbito formal, sino que desde que iniciamos en la familia, el cambio de actitud que debe de tenerse en la familia, las campañas que el Estado, con una voluntad política, debe de traducir a estos programas de formación para prevenir la violencia contra la mujer. Ahora, Merlin me hablaba y hay que poner en contexto esos casos, Merlin, para medir la gravedad de lo que pasa contra la violencia contra las mujeres, contra las niñas. Usted me mencionaba un caso hace poco de una madre que rescató a su hija, pero que las fuerzas del orden, luego que encontraron y que creo que dentro de las características que daba, dice que son encantadores. O sea, los hombres son encantadores, con facilidad muestran otra cara, otro rostro. Y usted me hacía mención de un caso, Merlin. Sí, y un caso dentro de tantos. Yo le mencionaba el caso de una niña que fue secuestrada de una red de trata por sus padres, y esta niña fue llevada ante las autoridades, ¿verdad? La policía la rescata y la llevan, junto con el tratante, la sientan al lado. Y el tratante la amenaza y le dice: si vos decís lo que yo te hice, ya sabes que conozco dónde vivís y que te voy a matar. Entonces, tenés que decir que somos novios. Y cuando lo sientan al lado y la policía le dice que qué pasó, ella dice que sí, que son novios. Y entonces la policía le dice: señora, se fija, usted andaba preocupada buscando a su hija y su hija lo que andaba era buscando marido. La policía tiene en su poder que el tratante tiene dos nombres diferentes en los registros. Ahí en el registro inmediato. En el registro que ellos tienen en la base de datos, y no lo detienen por eso, lo dejan libre. Entonces, la policía es cómplice. Esas son las cosas que las autoridades están haciendo y están permitiendo, y que los convierte en responsables. ¿Esa será complicidad o será negligencia, ineficiencia? Pues si es negligencia, también es complicidad, Ulises, porque cuando hay autoridades que no cumplen el papel que la ley les da, deberían quitarlos. Cuando hay funcionarios que son pagados del presupuesto nacional, que no cumplen su papel, deberían ser removidos y poner gente eficiente, que tiene interés, porque desempleo hay mucho en este país. Pero mire, esa es una parte de la responsabilidad, pero también está la responsabilidad en el tema de prevención de otros sectores que son fundamentales. Y aquí quiero llamar la atención de las iglesias, por ejemplo, de las iglesias indistintamente de la denominación que tengan. Las iglesias deberían hacer un papel fundamental en el tema de la prevención. Hay dentro de sus feligreses muchos abusadores de mujeres, abusadores, golpeadores con denuncias por violencia, con negación de pensión de alimentos, con negación del apellido para sus hijos. Está hablando de padres, de sacerdotes, de pastores, de miembros de las iglesias. Las iglesias, con ese poder de convocatoria que tienen, deberían hacer un trabajo fabuloso de prevención del tema de la violencia, llamar a los miembros de su feligresía, yo no sé cómo le llaman, a respetar a las mujeres, a respetarlas, a amarlas y no a maltratarlas. Debería ser una condición que ningún miembro de la iglesia, por ejemplo, debe ser maltratador.
Aquí tienen otro papel ustedes los medios de comunicación, Ulises, un papel fundamental. Para mí no debería haber un medio de comunicación que no tenga en su programación una campaña permanente en contra de la violencia, no por el Día de la Madre, no por el Día de la Mujer, no por el Día de la No Violencia, sino campañas permanentes. Pero bueno, ni los canales del gobierno tienen campañas permanentes contra este tema. Debería ser una obligación que haya. Ustedes también tienen no solo la posibilidad por el amplio espacio donde ustedes llegan de hacer campañas, pero también de revisar dentro de sus programaciones que no existan contenidos que generen y que promocionen la violencia contra las mujeres, ¿verdad? El lenguaje sexista. El lenguaje sexista que se utiliza, que se habla de la mujer como chabacanada, como burla, pero se les olvida muchas cosas, se les olvida que nacieron de una mujer, que tienen una pareja mujer, que tienen hijas mujeres, hermanas, amigas, y que cuando morbosean y cuando hablan vulgarmente de esa, pudieran estar hablando de su hija, pudieran estar morboseando a su hermana, a la madre que los parió, pudieran estarla morboseando cuando hacen ese tipo de cosas. Sí. Entonces los medios tienen un papel fundamental, la academia tiene una enorme deuda en este tema. Las universidades no hacen investigación sobre este tema. Fíjese, por ejemplo, que la UNA tiene una asignatura que se llama Estudios de la Mujer, que es una asignatura optativa dentro de la carrera de estudio. Esa asignatura existe porque una docente ya retirada de la universidad, que fue una de las fundadoras del movimiento Visitación Padilla, peleó porque esa asignatura se pusiera de manera optativa, Blanca Guifarro. Si no, ni siquiera esa asignatura existiera donde se enseñe que no es normal, que no es natural la violencia, que los hombres y las mujeres no nacemos siendo violentos, que nos educamos en la sociedad para ser violentos. Y la educación del hogar. La educación del hogar, por la casa misma. Por supuesto, hay una enorme deuda aquí con este tema de todos los sectores. El sector magisterial, por ejemplo, tiene un enorme poder en este tema. La Secretaría de Educación debería estar haciendo campañas permanentes, así como obligan a los centros educativos a que hagan unas ridículas recreovías, así como los obligan a que hagan temas de Zika y de prevención en salud, que es responsabilidad de la Secretaría. Así también el tema de la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas debería ser un mandato para todos los centros educativos, pero a través de un proceso de formación de los mismos docentes. ¿Y cómo andan los maestros? Hay una enorme deuda. ¿Cómo andan los maestros, Dilcia, en esa lista que también están ahí? También, se te olvidó dar una lista de la violencia. Se te olvidó dar una lista de quienes. Hay muchos dirigentes populares, sí, entre comillas, defensores de derechos humanos también, acuérdese, sí, denunciados por violadores, por acosadores sexuales. Sí. Una palabra que me hace ruido: empatía. ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está esa palabra mágica que todas deberíamos de promulgar y hacer ver en nuestro diario vivir, ¿no? Yo voy a ser empática hacia otras mujeres porque soy mujer, porque tengo hijas, los hombres por la misma situación, pero realmente ¿dónde está? ¿Dónde están los gobernantes que fueron elegidos para darle sentido a los derechos de las demás personas, el derecho a una ciudadanía, a poder tener la posibilidad de caminar libre por la calle? O sea, es bien difícil encontrar en este momento de nuestra vida esa palabra de empatía, y tenemos que trabajarla. La empatía desde el interior de nuestro hogar, pero también que las autoridades lo sigan en la sociedad en general. Exacto. Ahora, Dilcia, pero insistimos en algo, en esto sí cabe lo que les decía en un inicio, el silencio es el más terrible de los males en este caso, el silencio de la mujer, el no denunciar. Sí. En este caso, esas son las barreras que se tienen que romper. Así es, y por eso nosotras exigimos un trato más digno y que salud mental también sea algo de prioridad en el Estado. Está en el censo académico. Mental, exacto, porque no estamos cuidando, decimos, no, cuidamos la salud del hondureño, pero la salud mental es parte de esa salud y no la vemos visualizada en ningún espacio. Realmente la población está bien enferma, ¿verdad? Por falta de atención, mucho estrés, depresiones, cuadros extremos de muchas enfermedades que pueden ser tratadas de manera psicológica, por ejemplo, pero realmente lo que buscamos es tomar una pastilla para calmar ese dolor que yo tengo en mi conciencia, en mi corazón, en mi alma, Dilcia, ¿no? y
el hecho de que el hondureño es muy proclive a la violencia podría estar generando esos índices de agresiones permanentes a las mujeres. Así es, sabemos que el nivel de machismo, ¿verdad?, arraigado a causa de ese patriarcado al cual estamos nosotros sometidos, hombres y mujeres, lleva pues como esa pauta a seguir para muchos hombres. Y que a un hombre usted le diga que permita ser libre y dejar ese egoísmo y ese poder de lado para dejar la parte afectiva fluir, es como bien complejo, ¿no? Porque les estamos enseñando a crecer bajo la visión de que ellos son los que tienen que tener la razón, la autoridad, el poder, pero no el ser sensibles. La sensibilidad se la dejamos a las niñas, ¿verdad? Por eso orientamos muchas veces situaciones del diario vivir en ese ámbito, ¿no? Los roles, el juego de roles que vivimos. O sea, hay muchos aspectos que llevan a que el hombre pues se limite en esa posibilidad. Claro, yo sé que Merly tiene algo pendiente en el tintero. ¿Le parece? Salimos de la pausa comercial porque, vea, y es uno de los temas que me interesa. El tema del silencio. A mí es uno de los temas que me interesa y siempre he insistido con eso. Porque en algún momento de la vida me llegó ese término o ese pasaje por ahí que decía, vean el problema dentro de los males mayores, en todo esto de la violencia doméstica, que desencadena en muchos casos en la muerte de una fémina, pues tiene que ver con el silencio. Vamos a irnos a otra pausa comercial. Al retorno, pues abordaremos de cómo las mujeres pueden romper esas cadenas del silencio, lo que la ata a no denunciar a su victimario, al victimario que tiene en su casa, al que dentro de su casa tiene una careta y en la calle tiene otra, o en la calle tiene una cara alegre, afable, que se relaciona con todos sus compañeros de trabajo, con sus amigos, pero en la casa, como se conoce popularmente, es el verdugo, es el ogro de la casa. Nos vamos a la pausa comercial, ya volvemos. Banpaís. Deja de hacer malabares con tus deudas y consolídalas con la nueva ley de alivio. Bueno, hay un tema interesante, lo habíamos dejado pendiente, que tiene que ver con el silencio. He venido insistiendo a través del programa porque, vean, este es el inicio para romper las cadenas del maltrato en el hogar. El silencio, el que se denuncie, porque existe también, y creo que ya se ha demostrado, que en el mismo hogar preparan a las niñas, a las adolescentes, para que no denuncien al agresor, para que no digan lo que están pasando en sus hogares, Merlin. Y eso es, usted me lo decía antes de la pausa comercial, son de las cosas que se deben con las que hay que terminar, las cadenas que se deben romper. Así es. Mire, en esto de romper el silencio, no es una tarea fácil. ¿Por qué? Porque somos educadas. Las niñas que se educan en un hogar donde hay violencia, aprenden que su mamá sufre violencia y que eso es normal. Y el niño se educa viendo a su papá ejercer violencia contra su mamá. Entonces, él repite. Esa violencia se replica. Ellos repiten esos patrones. Ellos repiten esos patrones que aprenden en el hogar, ¿verdad? Entonces no es fácil, son educados de esa manera, somos educados hombres y mujeres a vivir en la violencia y a entender que es normal, ¿verdad? Por eso había un refrán que se decía mucho antes, que ahora afortunadamente ya casi no se dice, que era eso de que en asuntos de marido y mujer nadie se debe meter. Ahora afortunadamente sí nos metemos y hay que meterse para proteger la vida de una mujer, pero no es fácil que las mujeres decidan romper el silencio. ¿Por qué? Porque toda la sociedad la va a ver mal. Y ella porque se queja, pero si miren qué bien la tiene el marido y por qué se queja, mire la buena casa que tiene, mire que hasta carro le ha dado el marido, mire qué bien, mire que ella no trabaja. Lo que se ve desde afuera. Sí. Lo que se ve desde afuera, y si no, por ahí siempre hay una u otra cosa que le están tirando a la mujer para que ella no decida romper el silencio. A veces la misma madre le dice, pero aguantá, hija,
aguantá que él va a cambiar. Hay iglesias aquí que hasta tienen el eslogan, no se divorcie, trabajamos por su familia. Mientras tanto, esa mujer está aguantando golpes, violencia psicológica. Entonces, romper el silencio no es fácil porque hay un bombardeo para que esa violencia se mantenga en la vida. Entonces no es fácil romper el silencio, pero cuando la mujer decide romper el silencio, porque es parte del trabajo que hacemos las organizaciones como Visitación Padilla, trabajar en la conciencia de las mujeres para que conozcan sus derechos y entiendan que vivir libre de violencia es uno de sus derechos más importantes. Cuando hacemos eso y logramos que esas mujeres vayan a interponer una denuncia, ahí viene una barrera con la que se encuentran. Y esa barrera se llama Ministerio Público o se llama Juzgado de Paz, Juzgado de Letras, Juzgado de Violencia, donde sea. Porque cuando llega a ese espacio se encuentra con miles de cosas. Fíjese que nosotros hemos conocido, Ulises, cosas tan absurdas como que hasta el guardia que, de donde va a entrar la mujer, de la Corte Suprema, le empieza a decir, no, pero arréglese con él. No venga, mire que aquí se va a tardar mucho. Hasta el guardia de seguridad se mete en eso. Hasta le quieren decir a la mujer cómo se va a vestir para entrar a la Corte Suprema. Y ahí empiezan los obstáculos. ¿Qué tiene que ver la vestimenta como para ir a resolver una situación como esta? Preguntémoselo al presidente de la Corte y a todos. Preguntémoselo a ellos, porque ellos son los que le han metido un montón de barreras a las mujeres. Entonces, llega la mujer. Deme el perfil de cómo le dicen cómo tiene que ir vestida, o sea, qué no tiene que llevar o qué se tiene que poner. Lo que pasa es que hay una prohibición en el Poder Judicial, pero es para los empleados del Poder Judicial. Y alguien que va a denunciar tiene que regirse bajo ese... Esa es la forma en que los guardias de seguridad tratan a las mujeres cuando llegan. No puede ir con camisa de tirante, con vestidos cortos, porque no es permitido que lleguen. Entonces, ya una mujer que no sabe ese tipo de cosas llega y el guardia de entrada no la deja, la mujer se regresa y puede regresarse a su casa y no volver. No volver, porque en la casa se agudizó la violencia y continuar sufriendo violencia. Bueno, pensemos que entra y va a interponer la denuncia. Hay jueces que empiezan a cuestionarla, pero usted le contestó, pero usted ¿por qué no le sirvió la comida, señora, si es su esposo? Así tratan a las mujeres. Entonces la mujer dice, empieza a sentirse culpable. Sí, es cierto, yo no le serví la comida. ¿Usted cree que esa mujer va a romper el silencio si lo que va es a que la culpabilicen de lo que ha ocurrido? Pero hay un protocolo para... Claro que lo hay, pero aquí fíjese que cosas tan absurdas ocurren, que nos contaba una fiscal del Ministerio Público aquí nos contaba que cuando fueron a un lugar a investigar qué había pasado con este caso, porque no se había juzgado a este tipo por femicidio, decía, ¿y qué es eso? Está en el Código Penal, le decía la fiscal a un juez de un pueblo, y le decía, está en el Código Penal. No, pero saque su Código Penal. El juez estaba operando con un Código Penal viejo que ya no estaba vigente. Esas cosas ocurren en este país, Ulises. Parece absurdo, pero ocurre eso. Entonces, la mujer llega, interpone la denuncia y le dan la cita para dentro de 2 meses. Regresa a la casa, tiene que estar conviviendo con el abusador, que sabe que lo fue a denunciar. Ese abusador no se va a quedar callado. Entonces hay un montón de cosas. No se va a quedar pasivo. La va a intentar matar, la van a enamorar, ¿verdad? El ciclo de la violencia que dice que empieza con la tensión, el enamoramiento, la tensión, o sea, la va a volver a callar. ¿Para qué? Para que la mujer no vaya a la cita. Y cuando no va a la cita, Ulises, ¿qué ocurre? Se queda todo ahí. Pero vuelve a ocurrir un hecho de la violencia y la mujer va y vuelve a ir al tribunal y dice, no, pero usted la vez pasada ya vino y no siguió la denuncia, ¿por qué vuelve a venir? Entonces, todo para las mujeres son obstáculos. Y esto no les gusta escucharlos a los tomadores de decisiones. Y hablando del silencio, Dilcia me decía de que cuando una mujer está en el refugio, ¿de qué refugio me hablaba? Bueno, las casas para protección. Exacto, es una casa de protección ahí para las víctimas. Ahí dicen todo lo que no han podido decir. Ahí se abren ellas totalmente y realmente el apoyo que se les da va dirigido en eso, que la mujer se empodere, que logre salir del ciclo de violencia, que conozca de sus derechos, especialmente de eso, porque muchas mujeres llegan sin siquiera saber lo más mínimo sobre sus derechos
el fortalecer su autoestima, que es uno de las bases para que ellas puedan salir de la violencia. Una mujer con una autoestima fortalecida va a reconocer al agresor y va a decir, este hombre no es el que me conviene, yo no puedo seguir con él. Pero si la mujer sigue en la misma situación de agresión en donde está sometida, muy difícil, no tiene el apoyo de la familia, porque la familia se aísla o porque el mismo agresor la aisló de su familia desde un inicio, es como complicado que ella pueda decir, voy a salir yo sola. Tiene que haber un espacio, ¿verdad?, en donde ella se sienta libre, en donde ella pueda relacionarse con otras mujeres que están pasando una situación similar, donde se trabajan todas las temáticas que ellas puedan apoyarse para revestirse de mucho valor sobre todo, y poder reconocer que la violencia no puede seguir, porque esto también les está afectando de manera indirecta y directa a sus hijos e hijas, ¿verdad? O sea, Dilcia, que la mujer lo que necesita es un espacio seguro para revelar lo que le está pasando, y donde se sienten confianza y lo revelan los refugios. Y yo le comentaba a ustedes que cuando la mujer llega y pasa ese proceso previo en el refugio, ellas salen con más posibilidades de seguir el proceso y terminarlo, llegar hasta el final, porque no basta solo poner la denuncia, ¿verdad? Pone la denuncia, pero luego sigue el proceso, que puede durar mucho tiempo, puede durar 2 meses, 3 meses, para que el juez dictamine. Y durante esos 3 meses, 2 meses, la mujer está protegida, sus hijos también, y estamos librando de la muerte a un grupo familiar. Bueno, Ahora, este espacio, las casas refugios, ¿cuántas hay? Hay 7, ¿verdad? Hay 7 casas. Pero en el caso pues de... 7 a nivel nacional. A nivel nacional. Pero lo que le quiero decir, Ulises, es que la casa refugio donde Dilcia trabaja es una casa refugio de una organización no gubernamental, de la Asociación Calidad de Vida. Pues, el Estado no tiene. Y entonces el Estado se desentiende fácilmente de este problema. Exacto. Y ni siquiera asigna recursos. Y les han prometido hay una ley. que a uno le llega 2 millones. Todavía se está esperando ese presupuesto que obviamente es insuficiente. O sea, hay una si ley de vemos casa las refugio necesidades, engavetado en el Congreso Nacional, porque estos Casa temas, refugio del Estado. una ley de casa refugio para que el Estado asuma la responsabilidad que tiene, porque fíjese que la mayor cantidad de usuarias de la casa refugio las manda la policía, las manda el Ministerio Público, las mandan las mismas instituciones del Estado. Ciudad Mujer manda mujeres a la casa refugio, pero a la hora de asignar recursos es una completa pelea. Es hasta el año pasado, hasta el 2019, que lograron un convenio para pagar una parte del personal que atiende casa refugio. Para este año se supone que van a tener, pero sigue siendo insuficiente, porque la protección a la vida de una persona, de una mujer y su familia, no es una cosa barata. Por eso es que Asociación Calidad de Vida y otras organizaciones metimos en el Congreso Nacional esta ley para regular el tema de las casas refugio y su funcionamiento y su presupuesto, pero está engavetado porque estos no son temas de interés. Volvemos a decir, las preocupaciones de las mujeres son nuestras y pareciera que solo a nosotras nos interesa, que hay que rogarle a los tomadores de decisiones para que nos escuchen, porque lo que estamos protegiendo pareciera que no son vidas de personas. Merlin, que en algún momento las mismas mujeres las dejan solas, o sea que no tienen como la asistencia, las diputadas del apoyo, Congreso, las mujeres en general, porque algunos decían, vean, y bueno, ¿por qué en Honduras todavía no hay una mujer que sea presidenta? Y no porque no ha aspirado, sí han aspirado. ¿Por qué las mismas mujeres no apoyan o no votan por las mujeres? Es ahí la empatía, una de las cosas. En parte la empatía, pero en otra, usted que cubrió el Congreso Nacional lo sabe muy bien. Y que conoce cómo se maneja el tema en los partidos políticos. En los partidos hay una cosa que es tan absurda, que se llama línea partidaria. Una mujer va al Congreso Nacional y el partido está en contra de que vote a favor de eso, esa mujer se olvida, si vota contra esa línea de partido, se olvida que va a volver a ser candidata, se olvida que va a recibir subsidios, se olvida que va a recibir fondos del ese mal llamado fondo departamental, se olvida si se sale de la línea partidaria. Entonces no es fácil que las mujeres congresistas tomen partido por las luchas que son de las mujeres, que al final son luchas para ellas, sus hijas y sus nietas. Bueno, no lo hacen por eso, Ulises. Y hubo un diputado que les dijo a las mujeres, vean ustedes, les va a parecer extremo, pero hubo un diputado que les dijo a las mujeres que no podían andar en esas labores en labores de la política.
haciendo actividades proselitistas. ¿Y por qué? Bueno, por una sencilla razón, porque las mujeres tienen que andar, creo que usó ese término, una vacinica para ir al baño. Dijo que inventar un aparato especial para cuando van al campo para hacer sus necesidades. Para hacer sus necesidades. Porque los hombres, dijo, solo salimos, nos paramos y nos dan la vuelta. Ve, lo dijo un diputado. Pero, ¿sabe? Diga qué diputado fue y diga si aprendió su lección o no. Ese diputado se llama Osvaldo Ramos Soto y eso tuvo un costo político para él altísimo, porque después de esas declaraciones, el único periodo que él no ha estado en el Congreso Nacional, desde el 81 para acá, fue el siguiente periodo cuando él hizo esas declaraciones tan absurdas. Que tienen que andar una vasija, no sé, dijo que había que inventarles un aparato para especial. Que puedan ir al baño cuando anden en el monte. Ya lo inventaron, Ulises, ya existe, las mujeres podemos usar el aparato. Pero ese señor tuvo un costo político, él y su partido. Pero no por la propuesta de Osvaldo Ramos Soto. Fue el castigo que le ocurrió. Lo inventaron, pero no por eso. No por eso. Ese señor tuvo su castigo y esa fue una elección al interior del partido, no salió en eso. Y en ese caso quiero decir que con orgullo nosotras hicimos una campaña contra él para que no saliera por ese tipo de... Y nuestra apreciada y recordada Gladys Lance estuvo al frente, exacto. Y lo recordamos. Y este señor, en los procesos de formación del Partido Nacional, después era tema de campaña. Cuando iban los famosos capacitadores que iban a dirigir a los grandes, les decían: lección aprendida, no se metan con las chonas. Ahí está el caso de Osvaldo Ramos. Entonces, aprendieron la lección, pero qué triste que tengan que expresarse de las mujeres de esa manera. ¿Se ha creado conciencia en el Congreso Nacional, Merly? Porque creo que usted me enfocaba de que sí hay algunos casos en los que han habido algunos cambios. Mire, no sé si hay tanta conciencia, deberían ver a las mujeres como sus pares, porque nosotras queremos a los hombres a nuestro lado, como nuestros pares, como nuestros aliados, como los que nos apoyan, nos escuchan, nos atienden. No es cierto que yo soy feminista, no es cierto que las feministas odiamos a los hombres. Yo no quiero a los hombres abusadores. Es que es un prejuicio. Sí, lo dicen. Realmente. Yo no quiero a los hombres, pero a los abusadores, a los maltratadores, aliados como usted, Ulises, ¿cómo no voy a querer? ¿Cómo no vamos a querer a los hombres que están de nuestro lado apoyándonos en las causas, trabajando al lado de nosotras para que no haya violencia contra las mujeres? ¿Cómo no los vamos a querer? Queremos que más hombres se sumen a esta tarea, porque este es un problema de país, no es un problema de las chonas ni de las feministas, es un problema de país, y los queremos aquí como aliados. ¿Se acuerda que le mencionaba del performance? Y realmente fue algo que para mí, en lo personal, yo no quiero ser el violador en tu camino. Exacto, el violador en tu camino. Yo participé en todo ese proceso. Y la mayoría de hombres se enojaron muchísimo, claro. Y que se supone no son agresores, que son hombres buenos, que aman a las mujeres, pero se sintieron tan identificados en lo negativo que a mí me da tristeza. Porque sentían que se les estaba señalando. Porque les digo yo, pero ¿por qué se enojan si no es para ustedes? Es para los violadores. ¿Se considera violador usted? No. ¿Y entonces? No, ¿y entonces? Yo digo que en este caso... Es algo que a nosotras como mujeres realmente hace mucho ruido. Y la campaña, la conciencia para defender y proteger a la mujer, hombre, debe venir de los hombres. Claro. No debe ser de las mujeres. O sea, las que estén enfrente, Visitación Padilla, Dilcia en este caso, Glenda, que está con un proyecto para defender, y al retorno de la pausa me va a hablar de un tema que ella me dice que tiene el interés de manifestarlo, porque el programa de hoy es para proteger a las mujeres sin estereotipos, sin clasificación, sin clasificar a ninguna mujer. Y ella tiene un reclamo y una denuncia con el trato que están recibiendo en este momento las mujeres que están llegando a las visitas los domingos o los días de visita a los centros penales. Hay que recordar que Glenda es comisionada del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos y Degradantes, CONAPREV. Entonces ella, obvio que está interesado en este campo, está interesado en este tema y le preocupa el trato que en este momento, dice ella, nosotros recogemos la denuncia como medio de comunicación, están recibiendo las mujeres en este cambio que ha habido en los centros penales del país y que pues están en manos de los hombres de uniforme, de los militares. Vamos a la pausa comercial y regresamos inmediatamente con Glenda Ayala. Tenemos
Tenemos más mensajes. Dice Tami que la mujer tiene la llave en sus manos en una relación. Si es una relación agresiva, desde un inicio se pone un alto y se abandona la relación. Se perdona una vez y se repetirá muchas veces. También dice Jenny Elvir, admiro y respeto a estas mujeres que representan a nuestras sociedades, en especial las mujeres. 6 años intimidada por no conocer mis derechos, ahora futura abogada en defensa, en especial a la mujer. Falta educación a todas para no ser pisoteadas, en especial por hombres, reconociendo que por ignorancia, intimidación, temor a la soledad o por la misma mujer nos hemos vuelto vulnerables. Y un mensaje desesperanzador, dice Ana Mari, nada porque no investigan nada. Eso sobre la pregunta que les tenemos planteada esta mañana al principio del programa. ¿Qué tiene que pasar o qué tenemos que ver para detener la violencia contra la mujer? Continuamos con usted, Ulises. Bueno, gracias Jennifer Girón. Y la pregunta sí está planteada, ¿qué tiene que pasar y ver? O sea, lo que tenemos que constatar nosotros, o sea, imágenes groseras, grotescas que hemos visto de las muertes de mujeres en escenarios que da mucho pesar, porque esas mujeres tienen madres, tienen hijos, tienen familiares, tienen hermanos, y sí es terrible, y nosotros hablamos por los medios de la Corporación Televicentro, donde siempre existe el cuidado, siempre, esa es una máxima de la Corporación Televicentro, de los noticieros, de proteger la imagen, no solo de las mujeres, sino de todos los que están en esa condición de indefensión. Pero sabemos que no todos tienen la misma o aplican la misma medida, pero vea, es terrible para un familiar, para una madre, para cualquiera de ellos, encontrarse con una fémina en esas condiciones de indefensión, tirada en un lugar después de haber pasado por un proceso violento y donde le han arrebatado la vida. Glenda, comisionada del CONAPREN, pues también recogemos esas denuncias, porque ella me dice que es necesario plantearla acerca de cuál es el trato que le están dando en este momento a las mujeres que llegan de visita a los centros penales en este cambio que se ha dado en estos lugares, Glenda. Sí, bueno, solo hacer la observación que no solo es en el cambio, antes de iniciar la comisión de transición en los centros penitenciarios de Ilama y de Moroselí, El Porvenir, en Támara, se registraron un alto índice de denuncias por trato discriminatorio hacia las mujeres que visitan los centros de privación de libertad. El mecanismo ha tratado de impulsar recomendaciones que van orientadas al cumplimiento de estándares internacionales en el trato diferenciado que se le debe dar a la mujer que llega como usuario a los centros de privación de libertad. Este domingo nosotros registramos denuncias de personas que visitaron Támara y que recibieron una fuerte inspección invasiva a su dignidad y a su intimidad personal por miembros del orden. Nosotros en este sentido estamos haciendo un llamado, ¿verdad?, a la Comisión Interventora para que estos procesos en donde están participando miembros activos del Ejército pues sean verificados y estén sujetos al control también de las instituciones que trabajamos en la defensa de los derechos humanos y también en las organizaciones de sociedad civil. Es alarmante la forma en la que muchas mujeres refieren que son víctimas de atropellos, de intimidaciones, de situaciones psicológicas, inclusive no solo cuando van a su visita familiar, sino cuando van a su visita íntima, cómo son tratadas cuando llegan al sistema penitenciario, cuando van a visitar a sus esposos o sus compañeros de hogar. En este sentido sí creo que hay que hacer un fuerte llamado, ¿verdad?, a las autoridades, porque esto nosotros tenemos en el Código Penal inclusive un delito por discriminación por razón en este caso de sexo. Entonces no se puede discriminar a las mujeres, muchas de ellas, las madres son criminalizadas. Recientemente el CICR realizó un estudio sobre las mujeres privadas de libertad y otra organización como Amnistía Internacional también estaban realizando un estudio sobre el trato que recibían las mujeres madres de personas que están privados de libertad o esposas o hijas o compañeras de hogar, ¿verdad?, que están privados de libertad, y es alarmante la situación a la que estas mujeres están expuestas diariamente cuando son usuarias de este sistema. En ese sentido sí creo que el Estado debe de censurar, de castigar
todos estos vejámenes, todos estos tratos inhumanos por revisar el protocolo que están recibiendo las mujeres al ingreso. Existen estándares, como lo repito, de trato diferenciado a las mujeres, pero no se aplican, y eso debe de venir impregnado desde arriba hacia la escala básica, que son los que están en los procesos de registro en los centros penitenciarios del país. Bueno, y habrá que desprenderse, despojarse de aquel criterio, es en el mismo caso, es que van a visitar a delincuentes, es que van a visitar a personas que le han hecho daño a la sociedad, pero en este caso la protección de los derechos humanos debe ser a todos los niveles, y por eso es que hay organizaciones que están en la protección de los derechos de las mujeres en todos los campos, y este es uno de los campos más delicados. Porque yo he conocido gente que ha llegado a los centros penitenciarios que ha caído por otras circunstancias, pero igual, el trato debe ser igual. Ya prácticamente estamos al final, estamos pendientes con una pausa comercial. Salimos del compromiso comercial y venimos ya nada más para la despedida en este tema que lo motiva el hecho de la preocupación por lo que pasó en el 2019 con el caso de las mujeres, los femicidios, los crímenes contra ellas, pero también la violencia, y con lo que arrancamos el 2020. Así es que salimos de este compromiso comercial y regresamos ya para el cierre final del programa de hoy. Bueno, prácticamente ya estamos en la recta final del programa del día de hoy, ocupándonos y preocupándonos por lo que está pasando con el caso de las mujeres, un segmento al que se debe de proteger, al que se le debe dar toda la atención que en alguna medida del mismo Estado, de la misma sociedad, de los mismos tomadores de decisiones, de los operadores de justicia, se han ignorado estos casos. Dilcia Sánchez, psicóloga, representante de la Asociación de Calidad de Vida. Dilcia, ya en la recta final, pues dejar como un mensaje planteado y plasmado de cómo se puede superar esta situación o empezar a mejorar esta situación para proteger a la mujer. Bueno, empezando el trabajo que debe de hacer mancomunado los operadores de justicia, ¿verdad? Para que esta justicia hacia la mujer llegue y que ella pueda recibir la atención con respeto, con dignidad, y se le dé celeridad a ese derecho de que ese hombre sea juzgado y que cumpla la pena que tiene que cumplir. Terminar con la impunidad. Terminar con esa impunidad. Que los medios de comunicación también aporten lo que tienen que cumplir desde su área, ¿verdad? Dejar de reflejar a la mujer con esa figura de revictimización, evitar también ser cómplice muchas veces por la manera en cómo juzgan a la mujer cuando es asesinada, y tratar pues de mejorar en todos los sentidos para que este proceso pues igual a las mujeres que son sobrevivientes puedan tener la seguridad de que van a sobrevivir y que van a ser atendidas por quien corresponda. Y desde la parte familiar, ¿verdad? Hacer un trabajo desde la base, ¿verdad? Con la familia, porque al final la familia, que es prioridad en nuestro hogar, en nuestra sociedad, está siendo pues obviamente poco atendida. Bueno, gracias. Dilcia Sánchez, representante de la Asociación Calidad de Vida. Merlin Eguigure, del Movimiento de Mujeres Visitación Padilla. Merlin, ya prácticamente con el tiempo que nos tenemos así bastante apretado, en 30 segundos, pues una reflexión final. Yo solo quiero decir que absolutamente nada justifica la violencia contra las mujeres, que mientras sigamos teniendo estos altos índices de impunidad, el gobierno va a ser cómplice número uno de estas muertes, porque no hace su mayor esfuerzo para frenar el tema de la violencia contra las mujeres y los femicidios, cuando no hay voluntad política para hacerlo. Un llamado especial a los medios de comunicación, Ulises, que era un tema que rapidito voy a decir: no hay crímenes pasionales. La pasión y los crímenes son términos opuestos. Los medios de comunicación no deberían seguir nunca señalando que cuando hay una muerte de una mujer o cuando hay violencia son crímenes pasionales, porque no existen. Agradecer el espacio y
saber que los tenemos como aliados en una tarea que es enorme, que es del país y que es necesario que cada quien ponga el granito de arena que le corresponde. Gracias, Merlin. Y vean, en los lazos de las pausas, Merlin me contó tantas historias de casos de mujeres que han pasado por la violencia que habrá la oportunidad para conocerlos y ahondar en los mismos. Glenda Ayala, subcomisionada de CONAPRED, 30 segundos. Reflexionar un poco sobre la importancia que tiene la formación, sobre el trato diferenciado a esta población femenina. A nivel nacional, el Estado debe de hacer un esfuerzo importante para incluir en todos los procesos de la formación, en este caso de los miembros del orden, de las personas que están al cargo de la guardia y custodia, sobre el trato diferenciado que deben de darle a la mujer. La mujer constituye un valor importante para esta sociedad y creo que en la medida de lo posible nosotros debemos de juntar estos esfuerzos para lograr que no se dé este grado de impunidad por el que se está atravesando. Todos los hechos con donde hay una mujer víctima, ya sea en privación de libertad, ya sea en libertad, siempre es revictimizada la mujer y siempre es culpada por lo que le ocurrió. El Estado debe de reorientar esta política de investigación de estos casos y deben de ser sancionados los responsables. En la medida en que se sancionemos a los responsables de discriminación por razón de sexo, de femicidios, vamos a lograr tener una sociedad más justa para las mujeres, en donde nos sintamos libres de poder salir a cualquier hora sin el riesgo de que no podamos regresar a casa un día. Bueno, gracias a Glenda, a Merlin, a Dilcia, gracias a todos ustedes. Los invitamos a continuar con la programación de Canal 5. A continuación, la mañana del 5. Buenos días.